43 muertos. Eso es lo que dicen los archivos de la DEA. 43 nombres en una lista que algún agente federal armó con recortes de periódico, fotografías de escenas del crimen y testimonios de gente que tenía más miedo de hablar que de morir. 43. Yo les digo una cosa. Se quedaron cortos. Y no lo digo con orgullo. Lo digo porque es la verdad. Y la verdad es lo único que me queda ahora, que ya no queda nada más. Me llamo Griselda Blanco Restrepo. Nací en Cartagena, Colombia, en 1943, en un barrio donde los niños aprendían antes a esquivar golpes que a leer. Mi madre se llamaba Ana Lucía. Era una mujer dura, de esas que confunden el amor con el puño cerrado. No recuerdo un solo abrazo de ella. Lo que sí recuerdo es el olor a aguardiente barato a las 9 de la mañana y su voz rasposa gritándome que yo no iba a hacer nada, que era una basura igual que mi padre, al que nunca conocí. Eso me lo dijo tantas veces que llegué a creerlo. Luego decidí demostrar lo opuesto de la única manera que el entorno en el que vivía permitía evidenciar algo, a través de recursos, sacrificios y inquietud. A los 11 años ya había comenzado a sustraer, no porque alguien me lo enseñara, sino porque la necesidad instruye con rapidez. Objetos personales, relojes, cualquier cosa que pudiera servir. En aquel tiempo, Cartagena era una ciudad con aromas de mar y descomposición a la vez. Los visitantes llegaban para admirar las murallas coloniales y los palacios de la élite. Nosotros residíamos en la parte posterior, donde las murallas no brindaban protección y los palacios eran construcciones frágiles con techos de metal. Aprendí muy joven que el mundo se dividía entre quienes poseían y quienes no. También entendí que aquellos sin recursos solo podían obtenerlos de dos maneras, a través de súplicas o tomando de otros. A los 12 años, decidí dejar de suplicar. La primera persona que cruzó ese límite tan delicado tenía 42 años. Era un amigo de mi madre, un tipo gordo con los dientes amarillos y las manos siempre sudadas. No voy a entrar en detalles porque eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasó después. A los 3 días, ese hombre apareció con la cabeza partida en un callejón del barrio. La policía lo registró como un robo. No fue un robo, fue el primero. Yo tenía 12 años y un cuchillo de cocina que le había robado a mi madre, y descubrí algo esa noche que no he podido olvidar en toda mi vida, que el miedo que uno siente antes de hacer algo así desaparece en el momento exacto en que lo haces, y cuando desaparece, ya no vuelve nunca. Mi madre nunca supo lo que hice, o quizás sí lo supo y prefirió callar. Con ella nunca se sabía nada con certeza. Lo que sí sé es que después de eso me miró diferente, no con cariño, con algo parecido al respeto, que en mi familia siempre fue más valioso que el cariño. A los 13 años ya me movía por el barrio con una reputación que ninguna niña de 13 años debería tener. Los varones del barrio solían mantener distancia. Las mujeres me observaban de reojo. Y comprendí que el espacio que las personas te conceden cuando sienten temor es la forma más auténtica de libertad que puede existir en un entorno donde no hay mucho más. Fue a la edad de 13 años cuando conocí a Carlos Trujillo. No el político, por favor, no deben confundir. Este Carlos Trujillo era un personaje de bajo perfil que dominaba 3 o 4 calles del vecindario y que se consideraba el emperador por eso. Contaba con una motocicleta, un arma de fuego y una cadena dorada que resplandecía más que el sol de Cartagena. Para una joven que carecía de calzado apropiado, ese hombre parecía la personificación de la riqueza. Me atraía con la desesperación de quien no tiene nada que perder. Él me utilizó para un encargo por primera vez 3 meses después de conocernos. Me colocó un paquete en mi mochila escolar, me indicó el lugar al que debía ir y me señaló que, si la autoridad me detenía, yo no sabía nada. Así de sencillo, así de impactante.
Ese fue mi primer empleo. No me detuvieron. Llegué, entregué, volví. Carlos me dio 10 pesos y me dijo que lo había hecho bien. 10 pesos. Hoy me da risa pensarlo, pero en ese momento esos 10 pesos me parecieron una fortuna. Me compré comida. Comida de verdad. No las sobras aguadas que mi madre ponía en la mesa los días que había algo que poner. Y en ese momento, comiendo un pan con queso en la esquina de una calle de Cartagena, tomé la decisión más importante de mi vida. No fue una decisión dramática. No hubo música. No hubo visiones. Fue simplemente esto. Decidí que nunca más iba a pasar hambre y que haría lo que fuera necesario para que eso no ocurriera. Lo que siguió en los años posteriores en Cartagena fue una educación acelerada en los negocios reales del mundo. Carlos Trujillo me enseñó lo básico: cómo mover mercancía, cómo hablar con la gente correcta, cómo reconocer a un sapo antes de que abra la boca. Pero Carlos Trujillo también tenía un problema grave. Era estúpido. Era el tipo de hombre que confunde la valentía con la temeridad y que cree que gritar más fuerte que todos es lo mismo que tener razón. Yo lo superé intelectualmente desde el primer día. Él lo sabía y eso lo ponía furioso. A los 15 años ya manejaba sus cuentas mejor que él. Sabía cuánto debía cada quien, cuándo vencían los plazos, quién era confiable y quién no. Carlos me pegaba cuando me ponía demasiado inteligente para su comodidad, y yo lo aguantaba porque todavía necesitaba lo que él tenía. Pero iba anotando, todo lo anotaba, no en papel, porque el papel deja evidencia. Lo anotaba aquí, en la cabeza. Cada golpe, cada humillación, cada vez que me quitó lo que era mío y se lo puso en el bolsillo. Todo. A los 16 años me casé con él. No porque lo amara. Hace mucho que había dejado de amarlo, si es que alguna vez lo amé de verdad. Me casé porque en Colombia, en esa época, una mujer casada tenía ciertos derechos legales que una mujer soltera no tenía. Me casé por estrategia. Tuve 2 hijos con él. Y a los 18 años, cuando ya tenía los contactos suficientes, los conocimientos suficientes y la frialdad suficiente, lo dejé con lo puesto y me fui a Medellín. Medellín en los años 60 no era todavía la ciudad que el mundo iba a conocer después, pero ya se sentía en el aire lo que estaba por venir. Era una ciudad industrial, trabajadora, con una energía nerviosa que nunca dormía, y tenía algo que Cartagena no tenía: escala. En Cartagena los negocios eran pequeños. En Medellín todo era más grande, más rápido, más ambicioso. Era el lugar correcto para una persona como yo. Llegué con mis 2 hijos, con muy poco dinero y con una lista de contactos en la cabeza. El primer contacto que activé fue un hombre al que conocían como El Padrino, que no tiene nada que ver con la película, aunque después de ver esa película entendí por qué la gente me llamaba a mí la madrina. Este hombre me conectó con las redes de contrabando, que en esa época ya cruzaban la frontera con Panamá, y desde ahí llegaban a Estados Unidos. No era cocaína todavía, o no principalmente. Era de todo: cigarrillos, licor, ropa, electrodomésticos. Los americanos querían cosas baratas y nosotros teníamos cosas baratas. El negocio era simple, pero yo siempre estaba mirando el siguiente nivel. Y el siguiente nivel, para finales de los años 60, ya tenía nombre: cocaína. La coca no era nueva en Colombia, claro que no, pero la demanda que estaban haciendo en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, esa sí era nueva. Era una demanda hambrienta, masiva, de gente con dinero dispuesta a pagar precios que ningún otro producto podía justificar. Vi el negocio antes que la mayoría, no porque fuera visionaria en el sentido poético, sino porque llevaba años mirando cómo se mueve el dinero y aprendí a ver hacia dónde va antes de que llegue. El primer cargamento de coca que moví fue en 1970. Tenía 27 años.
No lo moví sola, obviamente. Lo moví con una red de contactos que había construido en 3 años de trabajo en Medellín. Fueron 3 kilos. Hoy en día, 3 kilos parecen una cantidad ridícula. En ese momento, para mí, esos 3 kilos representaban más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Y llegaron enteros, sin pérdidas, sin problemas, sin que nadie hablara. Y ahí supe que tenía talento para esto, no el talento de la violencia, aunque ese también lo tenía, el talento de la organización, el talento de construir sistemas que funcionan. Para 1971 ya estaba pensando en escala internacional. Miami era el destino obvio, era la puerta de entrada a Estados Unidos, estaba llena de latinos, tenía una infraestructura portuaria enorme y una policía que en esa época era, digámoslo con cuidado, flexible en sus principios. Me fui a Miami ese mismo año, con mis hijos, con un poco de dinero y con una red de contactos que era mi verdadero capital. Y en Miami fue donde Griselda Blanco dejó de ser una traqueta de barrio y se convirtió en la madrina. Pero eso viene en la siguiente parte, porque lo que pasó en Miami merece su propio espacio, su propio tiempo. Lo que necesitan entender ahora es de dónde venía, de la nada, de un barrio sin nombre, de una madre que no supo quererme, de un país que no supo protegerme. Construí mi imperio desde el piso, con las manos, con el cerebro y con una frialdad que no le pedí prestada a nadie. Nací así, o me hicieron así. A estas alturas ya no importa la diferencia. Lo que sí importa es lo que viene. Porque la historia de cómo llegué a Miami es bonita, comparada con lo que pasó después. Miami, en 1971, olía a dinero y a desesperación al mismo tiempo. Eso es algo que la gente que no vivió esa época no puede entender del todo. La ciudad estaba en una especie de fiebre. Los cubanos que habían huido de Castro habían traído con ellos una energía de gente que lo había perdido todo y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo. Los americanos anglosajones miraban a los latinos con esa mezcla de desprecio y curiosidad que tiene la gente, que se siente superior, pero que en el fondo sabe que los están reemplazando. Y en el medio de todo eso, en los bares de la calle 8, en los muelles del puerto, en los apartamentos de Hialeah, con el aire acondicionado roto, se estaba construyendo silenciosamente el negocio más lucrativo que el mundo había visto desde el petróleo. Yo llegué con 3 hijos, una maleta, $200 en el bolsillo y los contactos en la cabeza. El primer lugar donde viví fue un apartamento en Hialeah que olía a humedad y a fritanga. 2 cuartos, una cocina del tamaño de un closet y una ventana que daba a un estacionamiento. Mis hijos dormían juntos en un colchón en el piso. Yo dormía en el otro cuarto con la cabeza llena de números, de nombres, de rutas. No dormía mucho en esa época. No había tiempo para dormir. El primer contacto que activé en Miami fue un colombiano llamado Darío Sepúlveda. Después, se convertiría en mi tercer marido y en el padre de mi hijo menor, Michael Corleone Blanco. Sí, le puse ese nombre. Y si les parece excesivo, es porque no me conocían todavía. Pero en ese momento, en 1971, Darío era simplemente un correo de confianza que tenía conexiones con distribuidores cubanos en Miami. Los cubanos controlaban las calles en esa época. Tenían la infraestructura, tenían los clientes, tenían la protección. Lo que no tenían era el producto suficiente para satisfacer una demanda que estaba creciendo a una velocidad que nadie había anticipado. Ahí entré yo. Mi primera reunión con los distribuidores cubanos fue en el trasero de una carnicería en la calle 8. Me presenté sola, sin guardaespaldas, sin armas visibles. Esto fue una decisión calculada. Los hombres en ese negocio esperaban que una mujer llegara con protección, con alguien que hablara por ella, con alguien que le dijera lo que tenía que decir.
Cuando llegué sola, en silencio, y me senté en esa silla plegable de plástico frente a 4 hombres que me doblaban el tamaño, el mensaje fue claro sin que yo dijera una sola palabra. O estoy loca, o no me hace falta protección porque soy el peligro. En ninguno de los dos casos convenía hacerme enemiga. Hablé durante 20 minutos. Les expliqué lo que tenía, lo que podía conseguir, los precios y las condiciones, sin rodeos, sin el protocolo social que los hombres usan para medir quién tiene más poder en una habitación antes de hablar de negocios. Eso siempre fue una ventaja que no esperaban, que yo no perdía tiempo. Cuando terminé, el hombre que estaba al mando, un cubano de unos 50 años al que llamaban el viejo, me miró un momento en silencio y luego dijo algo que recuerdo perfectamente. ¿Y si no cumples? Yo le respondí sin parpadear. Usted ya sabe lo que pasa cuando la gente no cumple conmigo. Por eso estamos hablando aquí y no en otro lado. Él no sabía nada todavía, pero la pregunta le generó la duda suficiente. Cerramos el trato esa misma noche. El primer cargamento que moví a través de Miami fueron 12 kilos. Llegaron metidos en los fondos falsos de maletas de cuero que venían en vuelos comerciales desde Bogotá. El sistema era simple y por eso funcionaba. Simple es difícil de detectar. 12 kilos llegaron enteros. El dinero llegó en 48 horas. Y en ese momento, con ese dinero en la mano, tomé la decisión que definiría todo lo que vino después. No iba a gastarlo, iba a invertirlo, iba a comprar más producto, mover más volumen, construir más rutas. En 12 meses tripliqué la operación. Dejé de usar maletas con fondos falsos porque el volumen ya no cabía en maletas. Empecé a usar contenedores de carga, ropa interior, electrodomésticos, cualquier cosa que cruzara fronteras en volúmenes grandes y en cantidades que hacían imposible la revisión total. Tenía mujeres en Miami, en Nueva York, en Los Ángeles, que llevaban la cocaína pegada al cuerpo, debajo de ropa especialmente diseñada. Las llamábamos las mulas de corsé. Yo diseñé los corsés. Contraté a una costurera colombiana en IALEA y pasamos semanas probando materiales, posiciones, cantidades. La ingeniería del contrabando es eso, ingeniería. Problemas técnicos con soluciones técnicas. Para 1973 ya era una de las principales distribuidoras de cocaína en el sur de Florida. No la más grande todavía, pero sí la más eficiente y la más confiable. En ese negocio, la confiabilidad vale más que el precio. Cuando la gente sabe que su cargamento va a llegar y que no hay sorpresas, pagan lo que sea. Construí esa reputación ladrillo a ladrillo. Cada entrega a tiempo era un ladrillo. Cada promesa cumplida era un ladrillo. Y cada vez que alguien intentó robarme, engañarme o traicionarme, la respuesta fue también un ladrillo, solo que de un tipo diferente. La primera muerte que ordené en Miami fue en 1973. No voy a darles el nombre porque hay familia todavía viva y no me importa hacerles daño a ellos. Lo que sí les digo es lo que pasó. Un correo mío decidió que era más inteligente de lo que era y quedarse con $15,000 que eran míos. $15,000 en 1973 era una cantidad seria, pero no era el dinero lo que importaba, era el mensaje. Si yo dejaba pasar ese robo sin respuesta, en 24 horas había 10 personas más pensando que podían hacer lo mismo. En este negocio, la impunidad es un virus. Se contagia rápido y mata todo lo que toca. Mandé a 2 hombres. No eran sicarios profesionales en ese momento, no todavía. Eran colombianos de confianza que hacían lo que había que hacer cuando había que hacerlo. El correo apareció al día siguiente en un canal de Hialeah. Lo habían ahogado. La policía lo registró como un accidente. Nadie preguntó demasiado. Y en el barrio, entre la gente que necesitaba saber, el mensaje llegó claro y limpio. Griselda Blanco no perdona y no olvida.
Después de eso, nadie volvió a robarme en mucho tiempo. El dinero empezó a llegar en cantidades que no sabía cómo manejar al principio. Esto es algo que las películas no muestran bien, el problema del efectivo. Cuando tienes demasiado efectivo, el efectivo se convierte en un problema tan grande como no tener dinero. No puedes depositarlo en un banco sin explicar de dónde viene. No puedes comprarte una casa sin que alguien pregunte. No puedes vivir como quieres vivir sin levantar sospechas. Tuve que aprender lavado de dinero desde cero, igual que aprendí todo lo demás, observando, preguntando a la gente correcta y probando hasta encontrar lo que funcionaba. Abrí negocios, una tienda de ropa en Hialeah, una pequeña empresa de importación, una lavandería. Los negocios no ganaban mucho dinero legalmente, pero eso no importaba. Lo que importaba era que existían en papel y que podía justificar ingresos a través de ellos. Era un sistema rudimentario comparado con lo que construí después, pero en esa época era suficiente. Para 1975 ya vivía en una casa de verdad en Miami. No una mansión todavía, pero una casa, con piscina. La primera piscina que tuve en mi vida. Recuerdo el día que la vi por primera vez, brillando azul en el sol de la tarde, y me quedé parada en el borde un momento pensando en el colchón en el piso de Cartagena, en mi madre con el aguardiente, en el barrio que olía a mar y a podredumbre, y sentí algo. No sé si llamarlo felicidad. Era más parecido a una satisfacción fría, como cuando resuelves un problema difícil. Lo logré. Ahora viene la siguiente parte. La siguiente parte fue en Nueva York. Miami era mía, o casi, pero Nueva York era el mercado más grande del mundo y estaba siendo controlado por redes que yo consideraba ineficientes. Los dominicanos tenían las calles, pero el producto les llegaba a cuentagotas y a precios inflados. Los italianos de la mafia controlaban la distribución en los barrios blancos, pero no entendían el mercado latino que estaba explotando en el Bronx, en Queens, en Brooklyn. Había un espacio enorme, y yo lo vi. Empecé a mandar producto a Nueva York en 1974. Primero en pequeñas cantidades, para establecer relaciones, para entender el mercado. En 18 meses ya tenía una red propia en el Bronx y en Jackson Heights, Queens, que era el corazón de la comunidad colombiana en Nueva York en esa época. Jackson Heights era como una pequeña Colombia trasplantada. Los restaurantes, los mercados, la música, los acentos y también los negocios que no salían en las guías turísticas. Fue en Nueva York donde conocí a los que después se convertirían en los grandes del cartel. No voy a decir que yo los hice grandes, eso sería exagerado, pero sí les digo que algunos de los hombres que después tuvieron nombres enormes en este negocio pasaron por mis manos primero. Aprendieron de cómo yo trabajaba. Algunos tuvieron la inteligencia de entender lo que veían, otros no. El dinero para 1976 era obsceno. No hay otra palabra. Tenía más dinero del que podía gastar, aunque me lo propusiera. Y me lo propuse durante un tiempo porque después de años de no tener nada, el lujo tenía un sabor que no me cansaba. Joyas, ropa, carros, fiestas. En las fiestas que daba en Miami en esa época había senadores, actores, jugadores de béisbol, policías, jueces. Todos tomaban mi trago, comían mi comida y hacían como que no sabían de dónde venía el dinero que pagaba todo eso. Y yo los dejaba hacer, porque esa ignorancia convenida era parte del sistema. La corrupción no siempre es un sobre con billetes. A veces es simplemente una fiesta muy buena a la que te invitan y a la que decides volver. Tenía un don específico para identificar a la gente que podía comprarse. No todo el mundo tiene precio, eso es mentira de película. Pero mucha más gente tiene precio de lo que quiere admitir. Y el truco no es ofrecerles dinero directamente. El truco es darles la oportunidad de que ellos mismos se convenzan de que lo que hacen no tiene nada de malo.
Un detective de policía que acepta mirar hacia otro lado en una investigación no se considera a sí mismo corrupto. Se considera a sí mismo un hombre pragmático que está compensando un sueldo que no alcanza y que además está evitando un conflicto que podría ponerse peligroso. Yo les daba esa narrativa envuelta en un sobre. Ellos se la creían o fingían creérsela. El resultado era el mismo. Para 1978 manejaba, según los cálculos que he visto publicados después, algo entre el 70 y el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Eso suena imposible, pero es aproximadamente correcto. No porque fuera la única. Había otros, había redes paralelas. Pero las rutas principales, los cargamentos grandes, la infraestructura de distribución que conectaba Miami con Nueva York y Los Ángeles, eso pasaba por mí o pagaba peaje a mis operaciones para existir. Era un monopolio imperfecto, como todos los monopolios, pero era el más cercano a un monopolio que ese mercado había visto hasta entonces. Y con ese poder vinieron las guerras. Las guerras son inevitables cuando hay tanto dinero en juego, no porque la gente sea especialmente mala, sino porque las reglas del juego obligan. Cuando hay $1.000 millones sobre la mesa y no hay ley que arbitre quién se lleva qué, la única ley que queda es la del más fuerte. Yo decidí muy temprano ser la más fuerte, no porque disfrutara de la violencia, aunque aprendí a no temerla, sino porque la alternativa era ser débil, y ser débil en ese mundo tiene una sola consecuencia. La primera guerra grande fue contra una red cubana que decidió que podían expandirse a territorios que yo consideraba míos. No voy a llamarlos por nombre, porque algunos siguen vivos y algunos tienen familia que no merece lo que les pasó a ellos. Lo que sí les digo es cómo manejé esa situación, porque define todo lo que vino después. Mandé un mensaje antes de mandar hombres. Les hice saber, a través de canales, que estaban en mi territorio y que tenían la opción de retirarse o de llegar a un acuerdo de distribución que nos beneficiara a todos. Esa es la parte que nadie cuenta. Siempre intenté el acuerdo primero. No por blandura, por eficiencia. Matar cuesta. Cuesta dinero, cuesta atención no deseada, cuesta el tiempo que tienes que invertir en limpiar lo que queda. Si el problema se puede resolver con un acuerdo, el acuerdo es siempre más barato. Ellos no aceptaron el acuerdo. Decidieron que una mujer no podía amenazarlos en serio. Ese fue su error. No el último error que alguien cometió subestimándome, pero sí el primero grande. En 3 semanas, 4 de sus principales operadores estaban muertos. No de manera desordenada, no de manera que levantara demasiado ruido. Quirúrgica. Un accidente de tráfico aquí, un robo que salió mal allá, una sobredosis que la policía no investigó más de lo necesario. La red cubana se desintegró no porque yo la destruyera frontalmente, sino porque sus miembros entendieron que continuar en ese negocio, en ese territorio, tenía un costo que no estaban dispuestos a pagar. La mayoría se retiró. Los que no se retiraron los encontraron. Eso fue el ascenso. Eso fue la iniciación. No fue dramática como en las películas. Fue metódica, fría, calculada. Fue trabajo. El tipo de trabajo que la gente decente no puede imaginar porque nunca ha tenido que enfrentarse a la elección real. O haces esto, o no tienes nada. Yo siempre elegí tener algo. El precio fue alto. Lo pagué igual. Y todavía no llegamos a la parte que no me deja dormir. Eso viene después. Eso viene cuando el poder ya es tan grande que empieza a tener vida propia y tú dejas de controlarlo para que te controle a ti. Pero eso es la parte 3. Y la parte 3 es donde la historia se pone oscura de verdad. Hay una cosa que nadie te dice sobre el poder real, el poder de verdad, no el de los políticos que salen en televisión, sino el poder que se ejerce en las sombras donde no hay cámaras, ni micrófonos, ni periodistas preguntando. Te dice que cuando llegas a cierto nivel, la violencia deja de ser una herramienta que usas
y se convierte en un idioma que hablas. Ya no piensas en términos de si hay que matar o no hay que matar. Piensas en términos de cuándo, cómo y quién. El dilema moral desaparece en algún punto del camino y ni siquiera te das cuenta de cuándo exactamente cruzaste esa línea. Un día, simplemente te despiertas y ya estás del otro lado, y el otro lado es el único lado que conoces. Para 1978, yo vivía en una casa en Coconut Grove que valía más de $1 millón. Tenía 5 carros, 3 de ellos blindados. Tenía un equipo de seguridad de 12 hombres que rotaban turnos de 8 horas. Tenía una cocinera, una nanny para mis hijos, una nanny para colegios privados. Usaban ropa de marca. Tenían lo que yo nunca tuve. Y yo miraba todo eso con una satisfacción que duraba exactamente lo que tardaba en aparecer el siguiente problema, que en ese negocio era aproximadamente 48 horas. Las fiestas de esa época son lo que más recuerdan los que estuvieron ahí, y es comprensible porque eran memorables. No voy a fingir modestia. Sabía hacer una fiesta. Sabía que el poder se demuestra también en la generosidad, en la capacidad de crear un ambiente donde la gente se olvida de quién eres realmente y solo ve lo que quieres que vean. En mis fiestas en Miami había de todo. Músicos en vivo, los mejores que había en la ciudad. Comida traída de restaurantes que yo hacía cerrar para la noche y cuyos chefs venían a cocinar en mi casa. Alcohol sin límite, obviamente. Y el producto, siempre el producto, disponible para quien quisiera, servido en bandejas de plata como si fuera sal para la mesa. Recuerdo una fiesta en particular, creo que fue en 1979, donde estaban sentados a la misma mesa un senador de Florida, cuyo nombre no voy a dar porque sus nietos no tienen culpa, 2 jueces federales, el jefe de una división de la DEA, que en ese momento tenía mi nombre en su escritorio como objetivo prioritario, y 3 de mis principales distribuidores, todos en la misma mesa, todos comiendo mi comida, todos bebiendo mi trago. El agente de la DEA no sabía quiénes eran los distribuidores. Los distribuidores sí sabían quién era el agente. Yo lo sabía todo. Eso era el poder. No las armas, no el dinero, la información, saber siempre más que todos los que están en la habitación. A ese agente de la DEA lo tuve en mi radar durante 2 años, no porque fuera un problema inmediato, sino porque era el tipo de hombre que podía convertirse en un problema si las circunstancias cambiaban. Era honesto, lo cual en ese mundo era una rareza que había que monitorear con cuidado. No lo compré directamente porque los hombres verdaderamente honestos son impermeables al dinero en efectivo. Es lo único que los hace peligrosos. Pero sí me aseguré de que durante esos 2 años ninguna de mis operaciones cruzara su camino de manera directa. Lo mantenía ocupado con información falsa que yo filtraba estratégicamente, casos en otras direcciones, nombres de competidores que ya no me servían. Era como dirigir el tráfico. Él creía que seguía pistas. Yo elegía qué pistas existían. Pero no todo era estrategia y frialdad. Sería mentira decir que lo era. Había también rabia, una rabia que nunca se fue del todo, que venía de muy atrás y que a veces salía de maneras que después tenía que limpiar. El caso de Alberto Bravo es el más conocido y ya está documentado en los archivos, así que no tiene sentido negarlo. Alberto Bravo era mi segundo marido, o tercero, ya perdí la cuenta. Y también era socio en el negocio. Era colombiano, bien parecido, con esa confianza natural de los hombres que han sido guapos toda la vida y nunca han tenido que desarrollar ninguna otra habilidad. Era encantador. Era también un ladrón. Descubrí que me había robado un poco más de $2 millones durante el tiempo que llevábamos juntos. No lo descubrí de golpe. Lo descubrí en capas, como cuando vas pelando una cebolla y cada capa que quitas es peor que la anterior. Primero fueron números que no cuadraban, luego fueron cuentas que no existían.
Luego, fue una conversación que intercepté, donde hablaba de irse a otro país con dinero que era mío, $2 millones, y la traición de alguien a quien yo había metido en mi cama y en mi negocio. La reunión que tuvimos cuando lo confronté fue en el estacionamiento de un centro comercial en Miami. Fue mi elección, ese lugar. Espacios públicos, pero no demasiado públicos, con salidas en múltiples direcciones, sin cámaras en esa época. Llegué con 2 hombres. Él llegó con 3, lo cual me dijo inmediatamente que sabía a qué venía y que tenía miedo. La gente que no tiene miedo no trae guardaespaldas a una conversación con su pareja. Lo que pasó en ese estacionamiento terminó con Alberto Bravo, muerto de varios disparos, y conmigo con una bala en la boca, literalmente. Un disparo que entró por la mejilla y salió sin matarme, lo cual es el tipo de cosa que te hace creer en Dios por aproximadamente una semana antes de volver a no creer en nada. Sobreviví. Él no. La policía de Miami investigó el caso durante 6 meses y no llegó a ningún lugar. Para entonces yo ya había salido del hospital, me había recuperado y había continuado con el negocio como si nada. Porque en ese mundo, si te paras a procesar el trauma te come vivo. Pero no es Alberto Bravo la muerte que no me deja dormir. Esa viene después. Siguen leyendo. El negocio en 1979 y 1980 estaba en su pico más alto y también en su momento más violento. Estas dos cosas no son coincidencia. Cuando hay demasiado dinero en juego, la violencia se multiplica de manera casi matemática. Cada nuevo millón que entra al sistema genera nuevas disputas sobre a quién le pertenece. Cada nueva ruta que se abre genera conflicto con quien controlaba ese espacio antes. Y en Miami en esa época, con el Mariel trayendo decenas de miles de cubanos nuevos, muchos de ellos dispuestos a trabajar en cualquier cosa, el mercado de la violencia tenía una oferta casi infinita. Fue en esa época cuando perfeccioné el sistema de los sicarios en moto. No lo inventé yo, me adelanto a la pregunta, pero lo refiné, lo hice más eficiente, lo exporté de Miami a Nueva York y a Los Ángeles. La lógica es simple. Un hombre en moto puede acercarse a un objetivo en tráfico, ejecutar y desaparecer en segundos. En una ciudad como Miami, con el calor, con las motos siendo vehículos comunes, con el tráfico denso, era casi imposible de interceptar si se hacía bien. La clave era la selección del momento. Nunca en lugares cerrados, siempre en movimiento, siempre con rutas de escape planeadas con antelación. Tenía un hombre que se encargaba de los contratos. No voy a darle su nombre real. Le llamaré el contador, porque eso es lo que parecía. Un hombre de mediana edad, con lentes, con ropa de oficina, que podría haber trabajado en un banco o en una empresa de seguros. Su trabajo era recibir los encargos, evaluar la logística, asignar al equipo correcto y asegurarse de que el trabajo quedara limpio. Trabajó conmigo más de 10 años. Era meticuloso como un cirujano. Cuando el contador decía que algo estaba resuelto, estaba resuelto. Nunca me falló una sola vez. Los precios que pagábamos en esa época por un contrato dependían del objetivo, de la dificultad y del nivel de discreción requerido. Una persona sin protección, sin conexiones que complicaran la investigación posterior, podía costar entre $5,000 y $15,000. Un objetivo con protección, con posición pública o con conexiones en la policía, podía subir a 100,000 o más. Estos no son números que estoy inventando para impresionar. Están en los archivos federales. Los federales reconstruyeron muchas de estas transacciones años después, cuando empezaron a caer los que habían trabajado conmigo y decidieron hablar para reducir sus condenas. Hubo contratos que recuerdo con una claridad que a veces me asusta. No porque me arrepienta de todos, sino porque el cerebro humano guarda los detalles de las cosas extremas con una fidelidad que no tiene para las cosas normales.
Recuerdo exactamente qué ropa llevaba el día que di la orden en el caso de Germán Paneso. Paneso era un distribuidor que había decidido independizarse sin mi permiso y llevarse a 3 de mis mejores operadores con él. Era un negocio serio, una pérdida de ingresos seria y un mensaje peligroso si se dejaba sin respuesta. Mandé a el contador. Le dije que quería que fuera rápido y que no hubiera mensaje adicional, que la muerte hablara por sí misma. A veces los contratos incluían instrucciones sobre cómo debía quedar el cuerpo, qué debía faltarle, qué mensaje debía transmitir a quien lo encontrara. En este caso no quise eso. Quise simplemente que desapareciera del mapa. Paneso fue encontrado en el maletero de su propio carro en el aeropuerto de Miami 3 días después de que di la orden. Había intentado huir. No llegó al avión. Los 3 operadores que se habían ido con él volvieron solos, sin que nadie los llamara, a los 2 días de que encontraron a Paneso. Eso también era parte del cálculo. No siempre había que matar a todos los involucrados. A veces con uno era suficiente para que los demás recalcularan su situación. Pero hay una historia que no está en los archivos federales, o no completamente, y que es la que prometí desde el principio. La muerte que no me deja dormir. No la de Alberto Bravo, no la de Paneso, no la de ninguno de los que tomaron decisiones de adultos en un negocio de adultos y pagaron las consecuencias de esas decisiones. Esta es diferente. Esta es la que cargué durante 40 años y que cargo todavía, aquí, desde donde sea que esté ahora. Se llamaba Carmenza. Tenía 22 años. Era la esposa de un hombre que trabajaba para mí en la red de distribución de Nueva York. Un hombre de tercer nivel. No era nadie importante. Era simplemente uno de los cientos de personas que movían el producto en las calles. Su nombre era Rodrigo, y era un imbécil, que quede claro, porque lo que hizo merece que se diga con claridad. Rodrigo le habló a la policía. No dio información suficiente para destruir nada serio. Era demasiado pequeño para saber suficiente. Pero habló. Y en ese negocio, hablar, aunque sea poco, aunque sea insignificante, no puede quedar sin consecuencia, porque si queda sin consecuencia, entonces todos los demás calculan que hablar es una opción. Di la orden para Rodrigo. Eso está documentado, eso lo sé. Lo que no está documentado, lo que no está en ningún archivo, es lo que pasó con Carmenza. Carmenza no sabía nada del negocio de su marido. Era maestra. Enseñaba primaria en un colegio del Bronx. Cuando di la orden para Rodrigo, uno de mis hombres, actuando por cuenta propia, sin que yo lo ordenara, decidió que Carmenza era un riesgo porque había visto ciertas caras. Había estado presente en ciertas reuniones sociales donde se habían dicho cosas que no debían decirse. Tomó la decisión solo, ejecutó solo. Me lo dijo 2 días después, como si fuera un reporte de rutina. Me dijo: también limpié a la mujer, patrón, por si acaso. Como si fuera un detalle administrativo. Como si fuera una línea en una lista de tareas. Recuerdo que me quedé en silencio durante un momento, que él después me dijo que le pareció muy largo. Y luego le pregunté: ¿cuántos años tenía? Me dijo: no sé, 22, 23. Le pregunté si había hijos. Me dijo que no creía. Le dije que saliera de mi vista. A ese hombre lo despedí esa misma semana. No lo maté, aunque pensé en ello. Lo alejé de la organización, le di dinero para que se fuera lejos y le dejé claro que si volvía a aparecer en mi radio de acción, la conversación sería diferente. Se fue. No sé dónde está ahora ni me importa. Pero Carmenza. Carmenza tenía 22 años y enseñaba a niños a leer. No había elegido nada. No había hecho nada. Era simplemente la mujer de un hombre que tomó una decisión estúpida y pagó con su vida una deuda que no era suya. Eso no lo ordené yo, pero ocurrió dentro de mi organización, con gente que trabajaba para mí, y eso me hace responsable de una manera que ningún tribunal ha podido establecer, pero que yo sé perfectamente.
Hay noches, y esto lo digo sin buscar compasión porque no me la merezco y no la quiero, hay noches en que la veo. No la conocí en persona nunca. No sé cómo era su cara, pero la veo igual. 22 años, maestra de primaria, muerta, porque el hombre equivocado tomó la decisión equivocada en el momento equivocado dentro de una máquina que yo construí y que yo puse en marcha. Esa muerte no la ordené, pero la cargué igual. La cargo todavía. Los demás no los cargo. Los demás fueron decisiones de negocios en un mundo donde las decisiones de negocios tienen esas consecuencias. Puedo hacer esa separación y sé que suena monstruoso, pero es la verdad. 40 y pico de muertes que los federales me atribuyen y las que ellos no saben y que fueron más. Las cargo como un contador carga números en un libro, con precisión, sin sentimiento, porque el sentimiento en ese negocio es un lujo que no existe. Pero Carmenza no era un número en el libro, era un error. Mi error por no haberlo evitado. Y ese es el peso diferente, el que no se va, el que distingue una muerte de las otras, aunque para el mundo afuera todas parezcan iguales. Miami Cocaine Wars. Así llamaron los periodistas a lo que pasó entre 1979 y 1981. 200 muertes relacionadas con el narcotráfico en 2 años. La cifra más alta de homicidios por narcotráfico que cualquier ciudad americana había registrado hasta ese momento. La morgue del condado de Dade colapsó literalmente. Tuvieron que alquilar camiones refrigerados para almacenar los cuerpos. Eso salió en los periódicos. Lo que no salió en los periódicos es que una parte significativa de esas muertes tenía conexión directa o indirecta con mis operaciones. No todas fueron ordenadas por mí. En una guerra de ese tamaño hay violencia que se genera sola, que se retroalimenta, que escapa al control de cualquier individuo, por poderoso que sea. Pero yo era el epicentro. Las ondas sísmicas partían desde donde yo estaba. Eso también es una responsabilidad que no voy a esquivar. Para 1984, la situación empezó a cambiar. No de golpe, sino gradualmente, como cambian todas las cosas importantes. La DEA estaba creciendo, tenía más recursos, tenía mejores técnicas de investigación. El gobierno de Reagan había declarado la guerra a las drogas, y aunque esas guerras declaradas suelen ser más performance que sustancia, esta tenía consecuencias reales porque tenía dinero real detrás. Mis operaciones empezaron a sentir la presión, no de manera que me detuviera, todavía no, pero sí de manera que me complicara. Y había otro problema, un problema que viene con el poder cuando el poder dura demasiado tiempo, la paranoia. No la paranoia clínica, no la de los que ven enemigos donde no los hay, la paranoia justificada, que es la más peligrosa porque tiene razón suficientes veces como para que no puedas descartarla nunca. Empecé a ver traidores en lugares donde quizás no los había. Empecé a responder a sospechas con contundencia antes de confirmarlas. Eso tuvo costos. Costos humanos, costos operativos, costos en lealtades que perdí, porque la gente que trabajaba para mí empezó a tener miedo no solo de mis enemigos, sino también de mí. El miedo como herramienta de gestión funciona hasta cierto punto. Más allá de ese punto, el miedo que generas en la gente que trabaja contigo se convierte en el motor de la traición que más temes. La gente que te tiene suficiente miedo llega a un punto en que prefiere enfrentarse a las consecuencias de traicionarte que seguir viviendo con la presión de trabajar para ti. Yo llegué a ese punto con algunas personas en mi organización alrededor de 1984 y 1985. Y cuando eso pasa, el declive ya empezó, aunque no lo veas todavía. Pero el declive, la caída, eso es la parte 4. Y la parte 4 empieza con una traición que no la vi venir, lo cual es la única traición que de verdad duele, no la del enemigo,
sino la del que creías más cercano. Todo imperio se derrumba desde dentro, no desde afuera. Lo sé porque el mío cayó así. No fue la DEA, no fueron los federales, no fueron los periodistas, fueron los míos, los que comieron de mi mano, los que juraron lealtad bajo palabra, los que decían, Madrina, por usted me muero, mirando a los ojos. Ninguno de ellos murió por mí. Todos corrieron cuando el barco empezó a llenarse de agujeros. Entre 1984 y 1986, yo ya no dormía. Literalmente. Dormía en intervalos de 20 minutos en habitaciones diferentes, nunca en la misma cama 2 noches seguidas. Mandé instalar puertas dobles, acero en las paredes, cristales antibalas, y aún así me levantaba cada rato a verificar si los guardias estaban despiertos. Vivía en un estado de alerta constante. Era un animal acorralado rodeado por jaurías invisibles. Y lo peor es que no estaba equivocada. Me estaban cazando. Pero no los de afuera, los de adentro. El negocio seguía generando dinero. Las rutas seguían funcionando. Pero algo invisible ya se había roto. Había huecos en la red, cargamentos que desaparecían, informantes que empezaban a filtrar datos a la DEA. Cuando eso pasa, no es coincidencia. Alguien dentro está hablando. En ese momento tenía a 3 personas con acceso total a la estructura. Uno de ellos era Darío Sepúlveda. Sí, el padre de mi hijo menor, Michael Corleone Blanco. Y antes de que pregunten, sí, lo amé, a mi manera, con el tipo de amor que puede tener alguien como yo. Protector, feroz, posesivo, pero amor. Y ese amor fue la grieta más profunda de mi fortaleza, porque amarlo me hizo confiar, y confiar en este negocio es el primer paso hacia la tumba. Darío empezó a cambiar en 1984. Lo noté en los silencios, no en las palabras, en los silencios. Se quedaba callado cuando antes opinaba. Se iba del cuarto a hablar por teléfono sin decir con quién. Un día, uno de mis hombres lo siguió y regresó con la información que me partió la cabeza. Darío había estado reuniéndose con agentes federales, no para delatarme directamente, sino para negociar su salida del negocio. Estaba usando información interna como moneda de cambio, prometiendo nombres, rutas y contactos a cambio de inmunidad. Esa noche no dormí. Me senté en la terraza, mirando el mar, con una pistola sobre la mesa. Pensé en matarlo yo misma, pero no pude. No porque no quisiera, sino porque todavía lo amaba. Y el amor en nuestro mundo es veneno. Te hace lenta, te nubla, te hace dudar donde nunca deberías dudar. Decidí esperar. Mandé intervenir su teléfono, sus movimientos, sus reuniones. Lo sabía todo, cada paso. Pero no lo confronté. Esperé el momento correcto. Ese momento llegó poco después, en Bogotá, cuando Darío viajó con nuestro hijo Michael para visitar a la familia. No regresó. Intenté localizarlo durante días. Los contactos me decían cosas distintas, rumores, que había desaparecido, que lo habían levantado, que se había ido con otra mujer, que lo había matado la policía. Al final, recibí la confirmación. Lo habían encontrado muerto en Medellín, lleno de balas. Dicen que fui yo. Dicen que mandé a mis hombres desde Miami a ejecutarlo delante del niño. No voy a negarlo ni confirmarlo. Solo voy a decir que el amor y la traición son gemelos, y que cuando uno se convierte en el otro, no hay retorno. Después de la muerte de Darío, mi paranoia se transformó en método. Empecé a desconfiar de todos, incluso de mis hijos mayores. Cambié códigos cada semana. Moví dinero a cuentas que solo yo conocía. Cerré rutas que sospechaba comprometidas. Pero era inútil. El daño estaba hecho. Cada nuevo movimiento mío generaba más ruido, más atención. Las agencias estadounidenses empezaron a coordinar operaciones internacionales con la policía colombiana como nunca antes. Lo que antes eran rumores se volvió una cacería oficial.
Mientras tanto, dentro del cartel, mi reputación se estaba volviendo un arma de doble filo. Me llamaban la viuda negra, algunos con admiración, otros con terror. Los más jóvenes me idolatraban, los viejos me temían. Pero el respeto que nace del miedo dura poco cuando el miedo se vuelve insoportable. Empezaron las deserciones. Hombres que habían trabajado conmigo 10 años desaparecían de un día para otro. A veces reaparecían muertos, a veces convertidos en testigos protegidos. Los federales ofrecían dinero, inmunidad, visas para las familias. La lealtad se compraba y vendía como cualquier mercancía. Recuerdo a uno en particular, el gordo Miguel, 35 años, colombiano. Había empezado conmigo cargando cajas en un depósito. Lo confié tanto que lo puse a manejar rutas en Los Ángeles. Ganaba más que un político. Un día desapareció. A las 2 semanas, cayó un cargamento completo en el puerto de Long Beach. 120 kilos. Perdidos. Nadie arrestado. Nadie muerto. Todo indicaba lo mismo. Contacto interno. Encontré al gordo 3 meses después, en México, viviendo con nombre falso y custodia federal. Lo mataron al salir de un motel. No ordené esa muerte, pero no la lamenté tampoco. Para 1986 ya vivía encerrada en mi propia casa. No me fiaba de nadie. Todas las puertas tenían cerraduras electrónicas. Todas las llamadas pasaban por un operador de confianza que luego mandé matar porque también empezó a levantar sospechas. El dinero seguía entrando, pero ya no lo disfrutaba. Los diamantes, los coches, las pieles, las mansiones. Nada servía. Todo olía a amenaza. Todo era un recordatorio de lo que podía perderse en cualquier momento. La paranoia se convirtió en norma. En 1987 tuve una visión. Estaba rodeada de cadáveres en mi sala, hombres que habían trabajado para mí, mirándome en silencio. Me desperté empapada en sudor. No creo en fantasmas, pero esa noche entendí por qué algunos se vuelven religiosos después de tanto horror. Yo no. Yo seguí mandando. Cuando arrestaron a mis contactos en Nueva York, supe que mi tiempo en Estados Unidos había terminado. Empecé a mover el centro de operaciones nuevamente hacia Colombia, pero ya no era la misma. El cartel de Medellín estaba en pleno auge, con Escobar convirtiéndose en símbolo y en monstruo mediático. Nos conocíamos de antes, tuvimos trato. Nunca trabajamos directamente porque él era show, yo era estructura. Él buscaba fama, yo buscaba control. Pero hasta yo sabía que su guerra con el Estado iba a arrastrar a todos, incluyéndome. Era cuestión de tiempo antes de que las balas tocaran nuestras puertas. Así que decidí desaparecer. Mudé a mis hijos a diferentes países bajo identidades falsas. Desmantelé operaciones enteras en cuestión de semanas, quemando rutas, quemando contactos. La DEA ya tenía suficiente evidencia para un caso grande. No había escapatoria. El punto final llegó en 1985 realmente, aunque la caída legal vino después. Lo recuerdo claro. Estaba en mi casa en Irvine, California, escondida bajo otro nombre, cuando escuché por televisión la noticia de que uno de mis antiguos sicarios había comenzado a colaborar con las autoridades, entregando grabaciones, direcciones, montos exactos, cuentas. Lo sabía todo. Y lo decía todo. Esa noche caminé por la casa vacía, los muebles cubiertos con sábanas, las ventanas cerradas, el silencio golpeándome los oídos. Me di cuenta de algo. Ya no tenía a nadie. Los muertos no hacen compañía, los traidores no regresan, los hijos crecen y dejan de reconocer la sombra de la madre que tuvieron. La madrugada en que me arrestaron fue tranquila. 4 agentes derribaron la puerta mientras yo tomaba café. No me resistí, no lloré, no dije una palabra. Solo pedí encender un cigarro antes de que me pusieran las esposas. Uno de los agentes,
Un moreno alto, joven, claramente nervioso. Me dijo, ¿tiene algo que decir antes de que la llevemos? Le respondí, sí. Cuídese de las mujeres que no tienen miedo. Eso fue todo. Me condenaron a 20 años. Serví 19. El imperio desapareció. Los socios se vendieron entre ellos. Los enemigos se convirtieron en aliados del gobierno. Las fortunas se esfumaron. Y yo, la mujer que movió más cocaína que cualquier hombre vivo, pasé casi 2 décadas viendo cómo el mundo se olvidaba de mí. Pero la historia no terminó ahí, porque la cárcel cambió muchas cosas, pero no borró lo que fui, ni borró lo que vino después de salir. Y eso, lo que vino después, lo que nadie cuenta, cuando el monstruo sobrevive a su propio infierno y camina libre entre la gente común. Esa es la última confesión. Salí de prisión en 2004. Tenía 61 años, los huesos duros, la espalda torcida, los ojos gastados, pero la mente aún afilada. Afuera, nada era como lo recordaba. Miami seguía ahí, pero ya no olía a sangre ni a miedo. Olía a turistas, a café cubano y a progreso falso. Los muchachos nuevos, esos que creían estar reinventando el negocio, me miraban como a una leyenda vieja, un fantasma de otra era. Nadie quería saber la historia completa. Querían la versión corta, la que vende camisetas y documentales. Yo era la mujer que había mandado matar a más de 40 personas y que había convertido el polvo blanco en un imperio. Eso era todo lo que querían oír. No les importaba el resto, la sangre seca que no se ve, los vacíos en la noche, las miradas de los hijos cuando dejan de reconocerte. Salí libre pero no limpia. No se limpia nunca. La libertad después del infierno es una forma de castigo. Es caminar por un mundo donde todos están vivos menos tú. Intenté pasar desapercibida, lo juro. Regresé a Medellín, porque ningún otro lugar tenía sentido. Compré una casa modesta, vivía bajo otro nombre, salía poco. Nadie pensaba que esa anciana gorda en el mercado, con las manos temblorosas y el pelo blanco, era la misma mujer que una vez había ido a la guerra con medio continente. Pero lo era. Al principio sentí algo parecido a la paz, no porque me arrepintiera. El arrepentimiento es un lujo que llega cuando uno ya no puede hacer daño, sino porque el ruido había cesado. Ya no había teléfonos, ya no había escoltas, ya no había órdenes. Por primera vez en mi vida, nadie necesitaba nada de mí. Era una especie de silencio distinto, el silencio de la extinción. Y sin embargo, dentro seguía latiendo el mismo monstruo, no en forma de ira ya, sino como un eco constante. Me despertaba en las madrugadas escuchando disparos que no existían. A veces olía el perfume de la gasolina mezclado con carne quemada y me daba cuenta de que no estaba soñando, que mi cerebro simplemente reproducía los mismos olores que guardó cuando los muertos aún tenían nombre. Intenté rezar, lo confieso. Fui a misa 2 veces. La primera, el cura me reconoció y fingió no hacerlo. La segunda, no aguanté oír mis pecados enumerados en boca ajena y me fui antes del final. Dios y yo nos cruzamos demasiadas veces sin hablarnos, y creo que ambos nos rendimos. Mis hijos. Mi relación con ellos era un campo minado. Michael, el menor, me visitó un par de veces. Venía con la mirada dura, con esa mezcla de amor y rencor que solo un hijo puede sentir hacia una madre que arruinó su destino sin matarlo. Me preguntó si alguna vez me había arrepentido. Le dije la verdad, solo de no haberme detenido antes de convertirlos en herederos de mi miseria. Lloró. Yo no pude. Hace mucho que se me secaron las lágrimas. El mundo cambió. Los nuevos capos eran niños que crecieron viendo mis documentales piratas. Me escribían cartas desde las cárceles. Me llamaban inspiración, pionera, reina. Yo las rompía sin leerlas. Si supieran que no hay gloria en lo que hice,
solo vacío, tal vez entenderían. Pero no entienden. Nadie entiende. La muerte vino a buscarme una mañana cualquiera, como si no tuviera prisa. Volvía del mercado en moto, con 1 kilo de tomates y 3 mangos, y sentí el cañón en el cuello antes de oír la voz. Quédese quieta, doña, dijo. No me resistí. 2 balas. Una al cuello, otra al hombro. Caí despacio, como si el suelo me succionara. No vi el rostro. Escuché el motor alejarse, el sonido voluminoso de la moto evaporándose entre los gritos de los curiosos. Dicen que me mató un sicario joven, que ni siquiera sabía bien a quién estaba matando. Dicen que alguien lo contrató por vieja deuda, o por miedo, o simplemente para cerrar un círculo. A estas alturas, da igual. Las balas son solo el punto final de algo que ya estaba escrito. Mientras me desangraba en aquel callejón, lo único que pensé fue en Carmenza, la muchacha maestra que no conocí. Pensé en mis hijos. Pensé en mi madre, borracha, diciéndome que no iba a hacer nada. Y sonreí, porque ella tuvo razón y se equivocó a la vez. Fui nada. Pero una nada que movió el mundo. No sentí miedo, solo un cansancio profundo, como si por fin pudiera dormir. El ruido del mercado se apagó. El sol se volvió distante. Me fui así, sin rezos, sin perdón, sin lágrimas, pero con la certeza de que todo lo que hice fue real. Si alguien me escucha ahora, desde esta tumba sin flores, desde este rincón olvidado de Medellín, aquí va mi verdad. El poder no existe. Es una ilusión que desaparece en el mismo momento en que dejas de creer en ella. Lo único que queda al final son los nombres que dijiste y los que hiciste borrar. Todo lo demás se lo come la tierra. Yo fui Griselda Blanco, la madrina. Mandé matar a 40 personas, quizá más, y solo una me quitó el sueño, porque en esa muerte vi, por primera vez, la mía. Y ahora sí, por fin, puedo dormir.